Imagina que en este preciso momento pudieras detener el reloj interno que nunca deja de correr. Ese ruido constante de pensamientos que te juzgan, que anticipan catástrofes, que reviven errores pasados como si fueran heridas frescas. Ahora imagina que pudieras silenciarlo, no para escapar de la realidad, sino para verla con la claridad que mereces. Esa capacidad existe, y los antiguos filósofos estoicos la llamaban el arte del autodominio. Pero aquí está la paradoja que pocos comprenden. Obligarte a controlar tu mente no es un acto de fuerza bruta, es un entrenamiento sutil y profundo, que transforma no solo lo que piensas, sino lo que logras, lo que construyes y quién te conviertes. La historia de Alejandro es más familiar de lo que parece. Era un empresario atrapado en el torbellino de su propia ambición. Cada mañana despertaba con una lista de proyectos, pero a mitad del día su mente ya había saboteado su propio impulso. La ansiedad le susurraba que no era suficiente, el cansancio le prometía que mañana sería mejor momento, y las dudas le recordaban cada fracaso anterior como si fuera una condena permanente. Trabajaba sin parar, pero sus resultados no reflejaban su esfuerzo. Entonces conoció a un veterano inversionista, alguien que había navegado crisis financieras y salido fortalecido de cada una. Este hombre le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Tu verdadero problema no está en tus negocios ni en el mercado, está en tu mente. Si no aprendes a controlarla, tus emociones te harán perder más que cualquier competencia. Pero si logras dominarla, tus resultados cambiarán para siempre. El inversionista le propuso un desafío aparentemente simple, pero brutalmente difícil. Durante una semana, cada mañana debía dedicar 15 minutos a entrenar su mente. Nada de teléfonos, nada de distracciones, solo visualizar sus metas y repetirse con convicción. Yo controlo mi mente, yo controlo mis resultados. Los primeros días fueron una batalla perdida. Su cabeza no dejaba de saltar entre correos pendientes, preocupaciones financieras y conversaciones imaginarias con clientes. Pero cada mañana volvía al ejercicio, obligándose a sostenerlo, aunque pareciera inútil. Y entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Su mente dejó de correr de un lado a otro. Sus decisiones se volvieron más claras. Dejó de reaccionar por impulso y empezó a actuar con calma y estrategia. Los mismos problemas que antes lo desbordaban, ahora parecían simples retos que podía resolver con frialdad. Esta transformación revela una verdad fundamental que los estoicos comprendían hace más de 2000 años. La batalla más desafiante que libramos no se encuentra fuera de nosotros, sino en lo profundo de nuestra propia mente. No son los enemigos externos, ni las circunstancias adversas, ni siquiera las palabras de los demás las que más nos hieren, es la voz interior, esa que constantemente nos recuerda nuestras debilidades, que nos hace dudar y que busca convencernos de que no somos capaces. Reconocer que el enemigo más fuerte habita dentro de uno mismo es el primer paso hacia la verdadera libertad, porque mientras sigamos culpando al mundo por lo que ocurre en nuestro interior, seguiremos siendo esclavos de pensamientos desordenados y emociones que no sabemos gobernar. Los problemas, las ofensas y los obstáculos pueden presentarse en cualquier momento, pero la interpretación que hacemos de ellos nace en nuestra mente. Si dejamos que ésta se convierta en un adversario, jamás hallaremos paz. Cuando responsabilizamos al exterior de lo que sentimos, entregamos nuestro poder y la vida se convierte en un juego de culpas, en una excusa perpetua para no crecer. Sin embargo, cuando aceptamos que gran parte del sufrimiento viene de dentro, adquirimos una herramienta poderosa, la posibilidad de cambiar. Dominar los pensamientos es el arte que pocos practican y que, sin embargo, marca la diferencia entre una vida gobernada por la calma o arrastrada por el caos. Una idea, al principio insignificante, puede convertirse en acción si la dejamos crecer sin control. De ahí que la disciplina mental sea un escudo indispensable, un protector que nos recuerda que no toda emoción merece convertirse en acto y que no todo impulso debe traducirse en respuesta.
La mente es hábil para fabricar historias que exageran lo que ocurre. Ante una ofensa pequeña, la voz interna puede convertirla en una catástrofe. Ante un fracaso puntual, puede hacernos creer que no tenemos futuro. Y ante la incertidumbre, puede pintarnos escenarios de miedo que paralizan. Pero esas narraciones no son hechos, son interpretaciones. Marco Aurelio advertía que no es lo que ocurre lo que nos perturba, sino la opinión que formamos sobre ello. Epicteto añadía que, si algo externo nos hiere, el daño real está en la importancia que le otorgamos. Dominar pensamientos es, en esencia, recordarse constantemente que uno no tiene por qué obedecer la primera reacción. La disciplina vista como un escudo cumple aquí un papel decisivo. No se trata de disciplina rígida que impide disfrutar de la vida, sino de una fuerza interna que actúa como guardiana frente a la duda, frente al autoengaño, frente al impulso que arruina relaciones o decisiones. Pero aquí está lo que muchos no comprenden. El poder de decidir es la fuerza silenciosa que transforma vidas, porque cada pensamiento que cruza por nuestra mente es una elección, no un accidente inevitable. La mayoría de las personas cree que está a merced de lo que siente, que la mente es un río desbordado que fluye sin control, y que ellas solo pueden dejarse llevar. Pero los estoicos sabían que no es así. Todo pensamiento, por más pequeño que parezca, tiene un origen y una dirección, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de escoger si lo alimenta o lo deja morir. Decidir qué ideas ocuparán nuestra mente es tan crucial como decidir qué alimento ponemos en nuestro cuerpo, porque ambas cosas determinan el rumbo de nuestra existencia. Si elegimos pensamientos de temor, inseguridad o duda, nuestra vida se tornará frágil y quebradiza. Pero si elegimos pensamientos de valor, serenidad y disciplina, nuestro camino se llenará de claridad y fuerza. La atención es el timón con el que conducimos la barca de la vida. Aquello en lo que decides fijarte se expande y determina tu experiencia. Si pones tu mirada en lo negativo, en lo injusto, en lo que falta, acabarás sintiendo que la vida es un enemigo constante. Pero si eliges dirigir tu atención hacia lo útil, hacia lo que puedes controlar, hacia lo que fortalece tu carácter, entonces la existencia se convierte en un terreno fértil para crecer. No reaccionar, sino responder con calma, es otra muestra del poder de decidir. Reaccionar es automático, es obedecer al primer impulso, es dejar que la emoción dirija nuestras palabras y actos. Responder, en cambio, requiere pausa, reflexión y dominio propio. El que reacciona se deja arrastrar. El que responde se mantiene dueño de sí mismo. Ante la provocación cualquiera puede explotar. Lo difícil es mantener la calma y elegir con sabiduría la respuesta. La diferencia entre ambas actitudes está en la decisión consciente de no ser esclavo del instinto. Y en medio de este entrenamiento surge otra verdad esencial. El silencio mental no es ausencia de pensamientos, sino la capacidad de reducir el ruido interior para ganar claridad. En una época donde la mente se ve bombardeada por estímulos, opiniones y recuerdos, pocos logran experimentar la serenidad de una mente ordenada. El ruido mental se alimenta de preocupaciones sobre el futuro, de culpas que nacen del pasado y de conversaciones internas que parecen no tener fin. Vivir en medio de ese bullicio interior agota tanto como trabajar sin descanso. No toda idea merece tu energía, y sin embargo, muchos entregan sus fuerzas a pensamientos inútiles que solo los desgastan. Una frase hiriente escuchada hace años, un error cometido en la infancia, una posibilidad de fracaso que aún no existe, se convierten en huéspedes permanentes en la mente, ocupando espacio y drenando vitalidad. Pero igual que no dejarías la puerta abierta de tu casa a cualquier extraño, tampoco deberías abrir tu atención a todo pensamiento que aparezca. La mente disciplinada selecciona, filtra y aparta lo que no contribuye a la calma. Escuchar más al presente que al pasado es otra clave para silenciar la mente. El pasado ya está escrito, no se puede reescribir,
y sin embargo seguimos repitiendo sus escenas como si al hacerlo pudiéramos alterarlas. Nos castigamos recordando errores, nos atormentamos por lo que alguien dijo, revivimos traiciones y decepciones que ya no pueden cambiarse. Y mientras tanto, el presente, el único lugar donde podemos actuar, se nos escapa de las manos. Pero romper las cadenas mentales no sucede de un día para otro. Es un proceso diario, un entrenamiento constante, una vigilancia atenta de los pensamientos que aceptamos como propios. Muchas veces, las cadenas más fuertes no son las que atan tus manos, sino las que aprisionan tus pensamientos. Cada pensamiento repetido, cada juicio que aceptamos sin cuestionar, cada voz interior que repite que no podemos, se convierte en un eslabón que limita nuestros pasos. El primer paso para romper esas cadenas es reconocer los hábitos mentales que nos sabotean. Pensamientos de comparación constante, miedo al fracaso, necesidad de aprobación, todos ellos funcionan como grilletes que nos inmovilizan. Desmontar creencias que limitan tu acción es el segundo paso. Muchas de las ideas que repetimos en silencio no nacieron de nuestra experiencia real, sino de lo que otros nos dijeron en algún momento, de etiquetas que aceptamos sin resistencia, de fracasos pasados que interpretamos como pruebas de incapacidad. Pero esas creencias no son hechos, son interpretaciones. Una creencia puede convertirse en un muro impenetrable, o en un simple obstáculo que se puede saltar dependiendo de la forma en que la entendamos. El tercer paso es cambiar el diálogo interno negativo por firmeza. La mente acostumbrada a repetir frases de derrota necesita ser entrenada para pronunciar palabras de poder. No basta con callar la voz que dice no puedes. Hay que reemplazarla por una voz firme que afirme: sí puedo, sí soy capaz, sí tengo la fuerza. Marco Aurelio insistía en que la mente adopta la forma de lo que piensa constantemente. Si permitimos que la autocrítica se repita, se convertirá en nuestra identidad. Pero si practicamos el hábito de hablarnos con respeto y determinación, nuestra identidad se reconstruirá sobre cimientos más sólidos. Y aquí es donde entra en juego el foco inquebrantable. Dirigir toda la energía hacia un objetivo claro, sin permitir que las distracciones externas desvíen el rumbo. En un mundo donde cada segundo estamos expuestos a estímulos, mensajes, opiniones y urgencias ajenas, mantener la atención firme en lo que realmente importa se ha convertido en una virtud rara. La mayoría se dispersa, se deja arrastrar por lo inmediato y olvida lo esencial, y así desperdicia su fuerza en batallas insignificantes. Los estoicos comprendían que la mente es como una lámpara. Si dispersa su luz en todas direcciones, apenas ilumina. Pero si concentra ese rayo en un solo punto, puede atravesar la oscuridad más densa. Dirigir la energía hacia un objetivo claro implica, antes que nada, saber qué se quiere. Quien no tiene definido su propósito será presa fácil de la dispersión, porque cualquier camino parecerá válido, y cualquier interrupción se verá como importante. No dispersarse con distracciones externas es un desafío diario. La mente busca excusas para escapar del esfuerzo. El entorno ofrece miles de tentaciones para desviar nuestra atención, y quienes no tienen control sobre sí mismos terminan agotados por tareas irrelevantes. Una notificación en el teléfono, una crítica ajena, un recuerdo que surge de pronto. Todo puede interrumpir el flujo si no aprendemos a reconocerlo como ruido. El foco inquebrantable se construye con el hábito de ignorar lo que no suma, de entrenar la mente para permanecer en la tarea, incluso cuando aparecen interrupciones. Pero el foco sin control emocional es como una espada sin empuñadura. Las emociones bajo control no significan negarlas, reprimirlas o fingir que no existen, sino aprender a gobernarlas con inteligencia y disciplina. Una vida sin emociones sería imposible, pero una vida gobernada por ellas es una tormenta constante donde nunca se encuentra la calma. Los estoicos sabían que no somos responsables de lo que sentimos en el primer instante, pero sí de lo que decidimos hacer con ese sentimiento. La ira, el miedo, la tristeza, la euforia, todas pueden aparecer sin previo aviso.
pero lo que sigue depende de nuestra capacidad de autocontrol. Alguien puede provocarte con una palabra injusta. Un obstáculo inesperado puede despertar frustración, o el recuerdo de una herida puede generar tristeza. No se trata de pretender que nada de esto te afecta, sino de recordar que tú eres más grande que cualquier emoción pasajera. Reconocer lo que sientes es el primer paso, no para obedecerlo, sino para comprenderlo y dirigirlo hacia una respuesta más sabia. Transformar ansiedad en impulso productivo es otra muestra de dominio. La ansiedad nace de proyectar la mente hacia un futuro incierto, de imaginar posibles fracasos o escenarios catastróficos, pero esa misma energía, si se dirige de manera adecuada, puede convertirse en motor de acción. La diferencia está en cómo eliges usarla. Puedes quedarte atrapado en pensamientos repetitivos que te desgastan, o puedes canalizar esa inquietud en preparación, disciplina y esfuerzo. Y todo esto se sostiene sobre una base fundamental: los hábitos de acero. Los hábitos no se forjan en un instante. Se construyen con paciencia, repitiendo actos pequeños que con el tiempo fortalecen la mente más que cualquier discurso motivador. La disciplina no es un talento heredado, es una elección diaria que se solidifica en cada acción aparentemente insignificante. Repetir actos pequeños fortalece la mente porque cada gesto constante envía un mensaje a nuestro interior. Soy capaz de mantenerme firme, incluso cuando no tengo ganas. La constancia vence a la motivación frágil, porque la motivación es volátil. Aparece cuando las circunstancias son favorables y desaparece al menor contratiempo. Quien depende solo de la motivación nunca avanzará más allá de lo fácil, porque tan pronto llega la incomodidad, busca excusas para rendirse. La constancia, en cambio, permanece incluso cuando no hay ganas, cuando el cansancio aprieta, cuando la emoción inicial ya se extinguió. Crear rutinas que dirijan tu día es otro secreto de los hábitos de acero. La rutina no debe verse como una prisión, sino como un mapa que evita la dispersión y el caos. Cuando cada día comienza con acciones ordenadas y premeditadas, la mente se enfoca en lo que importa y pierde menos tiempo en lo que distrae. La mente disciplinada se construye paso a paso, no de golpe. Nadie se vuelve fuerte de un día para otro, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo a dar forma a su carácter. Todo esto se integra en el pensamiento estoico, que comienza con una distinción sencilla pero transformadora: separar lo que depende de ti y lo que no. Esa frontera invisible, tan clara en teoría, y tan difícil de aplicar en la práctica, es la que determina si vivirás con serenidad o con angustia. La mayoría de los hombres y mujeres malgastan sus días preocupándose por lo que nunca podrán controlar: el clima, las decisiones de otros, las opiniones ajenas, los resultados que dependen de 1000 factores externos. Sin embargo, los estoicos enseñaban que nuestra verdadera libertad reside en dirigir toda la atención hacia aquello que sí está bajo nuestro poder: nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. Cuando reconocemos esa diferencia, nos liberamos de la carga innecesaria que supone cargar con el peso del mundo. No gastar energía en lo que no controlas es una lección que cuesta aprender. La mente quiere intervenir en todo, quiere asegurarse de que los demás actúen de cierta manera, quiere que el futuro siga el guión que ella misma ha escrito. Aceptar la realidad sin rendirse es otra clave del pensamiento estoico. Aceptar no significa resignarse ni permanecer pasivo ante las dificultades, sino comprender que la vida no siempre responderá a nuestras expectativas y que eso no nos convierte en víctimas. Marco Aurelio recordaba que los hombres no se perturban por las cosas en sí, sino por la opinión que tienen de ellas. Aceptar la realidad es ver las cosas como son, no como desearíamos que fueran, y desde esa claridad decidir qué hacer. La resistencia mental significa aprender a soportar la incomodidad y convertirla en la materia prima que fortalece el carácter. No hay crecimiento verdadero en lo fácil, en lo cómodo o en lo que no exige esfuerzo. Cada vez que la vida nos sitúa frente a una situación dura, nos está regalando la posibilidad de entrenar esa fortaleza interior
que no se compra ni se improvisa. Aguantar la incomodidad fortalece el carácter porque nos obliga a demostrar, no con palabras, sino con hechos, que somos más grandes que las circunstancias. No huir del esfuerzo, abrazarlo es el segundo paso de esta enseñanza. En una sociedad donde se exalta lo inmediato y se busca evitar cualquier molestia, aprender a valorar el esfuerzo es casi un acto de rebeldía. La mente débil busca atajos, quiere resultados sin trabajo, comodidad sin sacrificio. Pero la mente fuerte entiende que todo lo valioso tiene un precio, y que el esfuerzo no es un castigo, sino un privilegio. La visualización consciente no es fantasear ni escapar de la realidad. Es un ejercicio profundo de la mente para imaginar la meta con detalle y realismo, de tal manera que el pensamiento se convierta en preparación y no en evasión. Imaginar la meta con detalle y realismo es como ensayar antes de actuar. No se trata de cerrar los ojos y pensar en un resultado mágico, sino de construir en la mente una imagen tan clara que el cuerpo ya la sienta como posible. Programar la mente para ejecutar con decisión es el siguiente paso. La visualización consciente no se queda en el deseo, sino que activa la voluntad. Al imaginar con realismo lo que queremos alcanzar, estamos ordenando a la mente que se disponga a actuar con coherencia. La repetición de esa práctica fortalece las conexiones internas que guían nuestras decisiones. Una mente programada no duda tanto porque ya ha recorrido el camino antes de recorrerlo. Dominar el presente significa dejar de vivir esclavizado por un tiempo que ya no existe o que todavía no ha llegado. La mayoría de las personas se dejan arrastrar por las culpas del pasado, por los miedos del futuro, y mientras tanto, desperdician el único espacio real en el que la vida ocurre, el ahora. No dejarse arrastrar por culpas del pasado es un desafío constante. Los recuerdos se convierten en cadenas invisibles que nos atan a lo que ya no puede cambiarse. No anticipar miedos del futuro es el siguiente paso. El mañana siempre vendrá cargado de incertidumbre, pero preocuparse hoy por lo que todavía no existe es un desgaste que no ofrece ninguna ventaja. El miedo es un ladrón de energía que pinta catástrofes en la mente y que rara vez coinciden con la realidad. Anticipar miedos es vivir dos veces el dolor, primero en la mente y después en la experiencia. Dominar el presente significa reservar el esfuerzo solo para lo que existe ahora y no malgastarlo en fantasmas que aún no han nacido. Hacer del ahora el lugar de la fuerza es la esencia de esta filosofía. El presente es el campo de batalla donde realmente se decide si avanzamos o nos quedamos quietos. Cada acción consciente abre resultados nuevos, porque lo que haces hoy se convierte en la semilla del mañana. La mayoría espera que su vida cambie sin cambiar sus actos presentes, y por eso repiten siempre las mismas experiencias. Pero cuando eliges con plena atención lo que haces, aunque sea algo pequeño, desencadenas una cadena de consecuencias que pueden transformar tu camino. Y finalmente llegamos a los resultados inevitables. La consecuencia natural de una mente entrenada es que la mente fuerte arrastra al cuerpo hacia la victoria, incluso cuando el cansancio intenta imponerse. No hay logro grande que no haya sido concebido primero en el terreno invisible del pensamiento. El cuerpo puede dudar, la energía puede flaquear, pero una mente que se ha entrenado para resistir y mantenerse firme, tiene el poder de empujar al resto hacia adelante. Pensamiento claro, acción clara. Quien piensa con confusión, actúa con torpeza. Quien piensa con serenidad actúa con precisión. El desorden interno siempre se traduce en errores externos. Si la mente está saturada de dudas, quejas o temores, los pasos que damos se vuelven vacilantes. En cambio, cuando la mente se libera del ruido, cuando decide enfocarse en lo esencial, las decisiones se vuelven más firmes y los resultados más consistentes. Control mental equivale a resultados sostenidos. Cualquiera puede obtener una victoria puntual movido por la emoción o la motivación momentánea, pero solo quien domina su mente puede sostener resultados en el tiempo. El éxito real no está en lograr algo una sola vez, sino en repetirlo hasta que se convierta en parte de lo que somos. Una mente indisciplinada puede alcanzar un triunfo,
pero luego lo pierde porque no tiene raíces profundas. Una mente entrenada, en cambio, construye paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, hasta que el resultado deja de ser un accidente y se convierte en una consecuencia inevitable. Lo que siembras en la mente cosechas en tu vida. Cada pensamiento es una semilla, y el terreno de tu mente no hace distinciones. Siembra dudas y cosecharás inseguridad. Siembra coraje y recogerás acciones firmes. Siembra quejas y verás cómo se multiplican los obstáculos. Siembra gratitud y notarás cómo crece la abundancia en tu camino. Si no decides qué pensamientos cultivar, terminarás viviendo según los pensamientos que otros plantaron en ti. Pero si eliges con conciencia lo que permites crecer, inevitablemente tu vida reflejará esa siembra. La verdadera diferencia entre quienes logran y quienes se quedan en la intención no es el talento ni la suerte, sino el control mental que sostiene sus actos cuando las emociones fluctúan. Dominar la mente es conquistar el origen de todo. Ahí se gesta la fuerza. Ahí se enciende la visión. Ahí se entrena la disciplina que después mueve al cuerpo y moldea el destino. La vida no es cuestión de esperar milagros. Es cuestión de sembrar pensamientos firmes y regarlos con constancia hasta que den fruto. Si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti está despertando. Ese despertar no es casualidad. Es el llamado de tu propia fuerza interior que ya no quiere permanecer dormida. No dejes que este mensaje se quede solo en palabras. Escribe en los comentarios: quien domina su mente se gobierna a sí mismo, y comprométete hoy a comenzar ese entrenamiento que transformará tu vida. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido que te impulse a crecer. Comparte este video con alguien que necesite recordar su propio poder. Y explora los videos recomendados, porque cada uno es una pieza más en tu camino hacia el dominio interior. Nos vemos en la próxima aventura.